Entonces, con todo gusto, presentamos un saludo muy especial a todas las personas asistentes a este evento académico de las usual, todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, cuyo objetivo principal es no solamente mantener muy bien informados a nuestros afiliados sobre eventos nacionales e internacionales, generalmente muy bien analizados por nuestro presidente, el señor coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, sino también con el propósito fundamental de que formemos mentalidad y estructura política para poder hacer propuestas válidas y serias a nuestros gobiernos, no importa la ideología que tengan. Todos somos Estado, todos somos parte del Estado, y realmente es importante que se reconozca que siendo todos Estado, pues los ciudadanos tenemos derecho a decir las cosas que opinemos con seriedad, con respeto y con validez, por supuesto. El día jueves de todas las semanas hemos tenido unas charlas muy importantes de un segmento que se decidió llamar Mujeres que Inspiran. Y hasta el momento, pues, han venido una serie de señoras oficiales retiradas y suboficiales retiradas de la Policía Nacional que nos han presentado una serie de temas bien interesantes. Muy especialmente me llamó la atención el de la señora oficial que escribe cuentos para los niños, formativos y realmente atractivos para esas edades de la infancia. Y además, muchos otros importantes respecto de sus actividades profesionales en la actividad y ahora en el retiro. Casi todas ellas del departamento de Risaralda, que tiene tantas posibilidades y tantas realmente bendiciones en su geografía, en su productividad, en sus gentes. Tuve la oportunidad de estar realmente en el departamento de Risaralda un buen tiempo, cuando estuvimos en la 8ª Brigada, y realmente es admirable. Es un departamento estupendo, del que no he entendido por qué se separaron de la Antioquia, tanto Caldas como Risaralda y Quindío. Sin embargo, pues siguen siendo unas comunidades admirables, y realmente las presentaciones que nos han hecho desde allá, pues han causado aprobación del auditorio de Fundel, y esperamos pues que así continúe. El día de hoy voy a hacer la sustitución de alguna de esas personas que estuvieran programadas porque nos anunciaron que tenían alguna dificultad de presentación, y por tanto, con muchísimo gusto hago esa sustitución de quien fuera o estuviera en el programa para el día de hoy. Me pidieron que hablara sobre la importancia de las mujeres realmente en esta época de tantas dificultades que tiene el mundo entero, no solamente nuestro país. Y realmente pues sería muy extenso tratar de abarcar en algunos minutos, en una media hora, hora y media, sobre todos los desempeños que hay hoy en día por parte de las mujeres con éxito, con seriedad, con idoneidad. Podemos decir que hoy por hoy, gracias a Dios, las mujeres ya han alcanzado
un nivel de preparación que les permite estar a la par con los hombres tradicionales en todos los cargos administrativos y gubernamentales de un país. Se me ocurrió realmente que por lo difícil de hacer ese resumen a nivel internacional inclusive, me vino a la cabeza el hecho de que no solamente ahora se ha presentado ese tipo de actuaciones de las mujeres, sino desde hace muchos años. Y recuerdo que justamente en el departamento de Boyacá, donde el nivel educativo académico de la población es bien alto. Y cuando digo bien alto, me refiero a que académicamente la gran mayoría de personas, pero muy especialmente mujeres, tienen educación de posgrado y elaboran investigaciones serias en su departamento desde muchos puntos de vista. Hace aproximadamente 20 y algo de años, en el desarrollo de una investigación que se estaba haciendo en forma interdisciplinaria, se coincidió en el Instituto Universitario Juan de Castellanos, o coincidieron dos investigaciones muy importantes, hechas independientemente, grupos interdisciplinarios en ambos casos. Y eso fue año 2000, sí, alrededor del año 2000. O sea, antes de los mal llamados diálogos de paz del Caguán y menos del el mal llamado proceso de paz de La Habana. Esos trabajos interdisciplinarios, repito, porque no fueron hechos por una sola persona, sino por grupos de diferentes profesiones y con el propósito de dilucidar qué era lo que estaba pasando en ese momento en el país con tantos hechos violentos que se sucedían y por qué. Y realmente fue bien interesante hacer el análisis de esa sincronicidad de investigaciones en el mismo sitio, el Instituto Universitario Juan de Castellanos. Esos trabajos de investigaciones fueron uno que se denominó el diseño para un nuevo país y el otro fue la propuesta de una posible reforma rural integral. O sea, que se presentaron con mucha oportunidad por profesionales colombianos, por ciudadanos colombianos, preocupados por la situación del país, la situación de violencia que existía en el país, tan fuerte en esos momentos, y se trataron de llevar al alto gobierno en la mejor forma, empezando por los que se denominaban altos asesores para la paz, en las dependencias de planeación nacional de todos los ministerios, y nos encontramos con la sorpresa de que muy difícilmente en ese momento se escuchaba la voz de ciudadanos idóneos, de ciudadanos comprometidos con la problemática del país y que proponían soluciones válidas. El programa agroindustrial, el gran macroprograma agroindustrial, lo presentamos aquí en Fundel hace ya un año largo, con su complemento muy importante que se llamó la biotecnología agrocolombiana. Y de pronto sea necesario repetirlo porque verdaderamente es una solución para la problemática económica del sector rural. El programa del diseño para un nuevo país no lo habíamos mencionado antes,
Pero es importante señalar que el análisis que se hizo de toda esa investigación en el contexto nacional nos llevó a la conclusión de que era una absoluta irracionalidad de lo que se estaba presentando en este país lleno de tantos privilegios naturales. Para la época de esas investigaciones estaban muy cerca el cumplimiento de los 500 años de historia del país, porque pues, el mismo estudio considera que no empezó con la independencia, sino con la conquista propiamente. Todas las generaciones que se habían sucedido en esos 500 ya años de vida de esta nación, pues varias generaciones habían aportado a través de distintas formas de impuestos para que la nación tuviera la posibilidad de ofrecer igualdad de oportunidades y bienestar a todos sus habitantes. Y que al hacer un corte de cuentas en ambas investigaciones, lo único que no podíamos responder era la obvia pregunta: ¿y qué ha pasado? ¿Por qué es lo que tenemos en este momento de tanta violencia? ¿Qué es lo que realmente podríamos nosotros mostrar como bueno ante el mundo? Los sectores de la educación, de la salud, de la justicia, de la infraestructura de vías y servicios públicos, el trabajo, la empresariedad en general, pero muy especialmente la empresariedad rural, eran muy deficitarios respecto de los mínimos necesarios en gran parte de la sociedad. Y lo son todavía, lo son actualmente, y han pasado 20 años desde que se hicieron esas dos investigaciones, 23 años ya. Si todo esto tan deficitario continúa, y muy especialmente el ejercicio de la capacidad política para elegir y ser elegido, porque pues sabemos que existen grandes impedimentos para la buena escogencia de los gobernantes, y los impedimentos llegan hasta el nivel del fraude para la buena escogencia de gobernantes que realmente son simples administradores elegidos para el manejo de los recursos económicos, y también para los teóricos representantes en los cuerpos legislativos, porque generalmente no son realmente representantes de la ciudadanía, ya lo sabemos. Y eso que ahora, pues, tanto gobernantes como funcionarios, muchos son elegidos popularmente. La falta realmente de dirección, de visión de la dirigencia política para entender y promover los cambios necesarios en beneficio colectivo de la población, ocasionaron o han ocasionado siempre la presencia y a veces la asociación de esa dirigencia política con grupos o movimientos, como se quieran llamar, de fuerza, que con violencia y no con argumentación lógica transforman las necesidades poblacionales en ilegales negocios personales o grupales. La situación política de entonces, y aún vigente, ha sido el principal obstáculo para la dimensión económica en general. Eso lo pudieron comprobar la información recogida y analizada en los dos, en tanto en la posibilidad de reforma rural integral como el diseño de nuevo país, las dos investigaciones a las que me estoy refiriendo. En el prefacio de la investigación del diseño de un nuevo país, dice que la verdad puede ocultarse una o más veces, pero que siempre habrá personas que la descubran de nuevo. Y realmente yo lo estoy confirmando en este momento como asistente
diaria de las emisiones que llamamos la memoria histórica aún no contada del conflicto armado colombiano que Fundel hace todos los días a las 7:30 de la mañana, donde justamente ya se tienen cerca de 270 emisiones con pruebas absolutas de lo que ha venido sucediendo en el país por la acción de todos esos grupos de fuerza que nunca tuvieron, no sé por qué, la necesidad de presentar argumentativamente qué era exactamente lo que querían respecto de cambios en el país, sino que a trancazo limpio, como se dice coloquialmente, lo que hacían era atacar a la fuerza pública, muy especialmente a la policía en las distintas municipalidades, y destruir todo lo que se les pone por enfrente, destruir oleoductos, y con el gran perjuicio aún no calculado para el medio ambiente, destruir poblaciones, aterrorizar a la gente. O sea, que hace 20 años, 2 trabajos de investigación multidisciplinarios de civiles, de personas de la vida civil y académica, están siendo confirmados aún por miembros de la Reserva de la Fuerza Pública con pruebas fehacientes de lo que realmente sucedió, y que es imposible que podamos seguir permitiendo en este país. No podemos seguir permitiendo este estado de cosas. Dice ese estudio del diseño, la propuesta de un diseño para un nuevo país, que la historia de Colombia realmente inició con la llegada de los conquistadores, no con la independencia. Y que la historia también incluye la amalgama de razas y costumbres aún hoy vigentes en cuanto a lo que realmente somos y representamos los ciudadanos. Que los sueños de libertad y orden no surgieron con la independencia, estaban en el alma de los indígenas y en la de los africanos que fueron traídos obligados. El teórico orden lo impuso solamente la estrecha concepción de obediencia a las actas y capitulaciones de los conquistadores y la ignorancia al respecto de los nativos, por supuesto. Durante muchos años y especialmente en las últimas décadas, no es posible asegurar que ese lema de libertad y orden que figura en nuestro máximo símbolo nacional, como es nuestra bandera y nuestro escudo, esos serios valores no se han garantizado realmente en Colombia para la población. Y la razón principal es el diseño e implantación de un modelo político no fundamentado en la idiosincrasia de las mayorías. Las tendencias naturales en lo ancestral y las estructuras políticas, sociales y económicas fueron calcadas del feudalismo español que trajeron los conquistadores y los subsiguientes miembros del Estado español en ese momento, de la monarquía española. El proceso mercantilista que rige nuestro sistema de producción tiene origen en las características de la encomienda y de otro montón de modelos de relaciones sociales y económicos desarrollados en la colonia, durante la colonia. Es increíble. Eso es como una tara que quedó metido en la mentalidad de la población en general.
Dice también este estudio que los buenos gobiernos no son los originados en un proceso intelectual ajeno a la cultura de una comunidad, sino los que crecen interactivamente conformando una respuesta institucional a las necesidades de aquellos a quienes deben servir y regular, porque para eso es que están los gobiernos, para servir a los ciudadanos y para regular sus actividades. Regular, no manejar, no intervenir, no tratar de controlar en un mal sentido. Y para resolver los aspectos que por cualquier razón no puedan hacer solo los ciudadanos, no para reemplazarlos, sino para fortalecer su capacidad creadora y productiva, para complementarlos y no para transformarlos en esclavos que no pueden valerse por sí mismos. El estudio en estas dos investigaciones de la historia de la economía llevó a establecer que desde hace ya más de 80 años, desde 1936, el sistema político de Colombia empezó a eximir a los ciudadanos de las responsabilidades sociales y económicas que como personas libres y dignas deben asumir. E impuso sobre los gobiernos de turno manejos que con el paso del tiempo se han hecho no solo gravosos, sino imposibles de manejar exitosa y eficientemente. Las teorías económicas que ponen gran énfasis en la intervención del Estado, entre comillas, por mandato de la ley, como ha sucedido durante las últimas épocas, en las últimas décadas de X cantidad de gobiernos, por la intervención del Estado, repito, por mandato de la ley, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados, dizque para racionalizar y planificar la economía, solo pretenden resolver el problema, en algunos casos probablemente de buena fe, pero con grandes dosis de lo mismo que los está ocasionando. La política, en términos sencillos, es el arte de gobernar y distribuir en la mejor forma los recursos de todo tipo existentes. El análisis de los planteamientos de las reformas políticas colombianas emitidos por importantes representantes de diversas agrupaciones políticas indican que en forma sistemática y repetitiva se enfocan en los aspectos formales, es decir, en los textos, y no realmente en los hechos, en la esencia de lo que se debe reformar. Y mientras así continúe, eso indica que los políticos están perfectamente desconectados de la comunidad de ciudadanos. Allá en el Congreso, en las asambleas, en los consejos municipales, hablan de todo menos de lo que les interesa realmente a los ciudadanos y deciden sobre la vida de los ciudadanos sin importarles realmente cuál es la voluntad de ellos. Y efectivamente hay dos asuntos muy importantes en los pretendidos cambios políticos que deben sucederse. El primero es el reconocimiento de que todos somos miembros del Estado. El Estado no es ese ente abstracto que hay por ahí. Somos ciudadanos y gobiernos. Y los gobiernos que nos representan, entre comillas, en lo que le es realmente representantes solamente en lo que se autorice en un plan de desarrollo previamente presentado. Y por tanto los gobiernos no pueden actuar
en contra de lo autorizado mayoritariamente por la comunidad en tal prerequisito, que es un plan de desarrollo. Actualmente, el actual gobierno, mejor dicho, no presentó un plan de desarrollo. Teóricamente lo está haciendo a través de reuniones regionales, teóricamente tomando el concepto de la ciudadanía, pero tendríamos que mirar realmente y poder analizar cada una de esas reuniones, y la información que hay generalmente no es completa. Realmente es preocupante el hecho de que no tengamos un plan de desarrollo donde conste qué es lo que se ha autorizado al gobierno de turno. Y deberíamos exigirlo. Es un prerequisito que está en la Constitución y se lo pasaron por la faja tranquilamente. El segundo importante asunto que debe reconocerse es que los responsables de los recursos necesarios para el desarrollo de una sociedad, desarrollo económico de una sociedad, los responsables de esos recursos necesarios dentro de un plan de desarrollo, pues son justamente los miembros de esa sociedad que no solamente entregan su aporte en términos de impuestos, sino que son los dueños absolutos de ese patrimonio comunitario. ¿Y quiénes son? Las unidades personales, familiares, microempresas, conglomerados asociativos de diversa clase. Por tanto, cualquier actuación gubernamental fuera de lo autorizado en un plan previo aprobado puede considerarse lesiva para toda la comunidad. También la práctica de controles adicionales con órganos de control absolutamente faraónicos, como son las famosas personerías, contralorías, etcétera, lo que hacen es generar una gran burocracia y mayor gasto, y llegan en su desempeño a generar también más elementos de corrupción, de ineficiencia. Realmente, así lo es. Puede que se haya mejorado en el transcurso de algunas cosas y que se pueda tener confianza en las informaciones que periódicamente dan los órganos de control. Aquí son la Contraloría desde el punto de vista económico y la Procuraduría desde el punto de vista social y de desempeño político. Pero, sin embargo, no vemos que realmente hayan surtido tanto efecto como para impedir y no después venirnos a contar lo que ha sucedido. Todos los años hablan de las grandes cantidades de dinero perdidos en la administración, pero no definen los responsables ni establecen métodos para su recuperación. El subdesarrollo en cualquier nación se concluyó en estas investigaciones de que estoy hablando. Va a continuar hasta que se encuentre la forma de producir bienes de capital para reproducir equipos y maquinarias con los que, en vez de producir un elemento, se puedan producir miles, los que sean necesarios, los que se estén solicitando en un mercado posible. Así que antes de pensar en todas las reformas que se están pensando acá en Colombia, porque ahora todo hay que reformarlo según el actual gobierno, reforma agraria, reforma urbana, reforma de salud, redistribución del ingreso, reforma de las instituciones, reforma de los X artículos de la Constitución. Realmente, pues, antes de ponerse a pensar en todas esas reformas, y que generalmente lo hacen las personas menos idóneas a través de
asambleas constituyentes y de distinto tipo de nombres. El cambio político debe enfocarse en buscar la forma para que las leyes y el gobierno sean verdaderamente representativos de la comunidad y expedir información permanente de las ejecuciones que se efectúen con los dineros y los recursos que se les han encomendado. Los demás aspectos vendrán por añadidura y serán equitativos en la medida que representen la voluntad de la comunidad. El principal factor para un pleno desarrollo económico es de orden político, creando una conciencia colectiva de que es causa de nuestra mentalidad y que por tanto todos somos responsables del mismo en mayor o menor grado. Es largo seguir refiriéndome a estos dos trabajos de investigación, pero considero que sí valdrá la pena programar un par de charlas más al respecto, porque en las propuestas que se hicieron en el denominado diseño para un nuevo país, sin que en esa época existieran programas electrónicos para simulación de proyectos, pues casi con los elementos que se tenían en ese momento se hicieron modelos matemáticos de simulación y se detallaron la posibilidad en 18 áreas de actividad económica del país, lo que sería el adecuado manejo para obtener un desarrollo económico en el término, tal vez se dijo de 30 años o para el año 2030 fue exactamente lo que se planeó teóricamente con esos modelos matemáticos de simulación y que si hubieran sido escuchados probablemente no tendríamos la situación que tenemos en este momento. Igualmente ha sucedido con ese gran proyecto macroprograma agroindustrial, porque Colombia realmente, con las características geográficas de climas, de capacidades importantes, tenemos un mapa fluvial, aparte de los océanos, que realmente es impresionante. Eso en manos de personas como los que han podido desarrollar la potencia agroindustrial que tiene hoy en día el Estado israelí. Sería pues glorioso para ellos poder manejar lo que fuera la agroindustria en Colombia. Y eso es lo que pretendemos. Realmente queremos recalcarle constantemente a este actual gobierno de que Colombia tiene muchas posibilidades de desarrollo y que lo que necesitamos es el cambio de la mentalidad política para que se entienda que el gobierno debe estar pendiente de las cosas que necesita la comunidad para desarrollar su iniciativa y su empresariedad. O sea, todo tipo de infraestructuras, infraestructura vial, multimodal, por supuesto, infraestructura de salud, de educación, es decir, de tecnología. Eso es lo que debe hacer un gobierno, no estar interviniendo hasta en la última empresa para saber a ver qué recursos, qué impuestos le puede poner. Seguramente trataremos de que en un par de charlas más podamos mostrar esos aspectos cuantificados que se hicieron en ese par de investigaciones para que actualizándolos en este momento se presenten como válidas formas de recuperar la situación económica del país si logramos que sean debidamente atendidas desde el punto de vista político, que es realmente
el obstáculo principal para la dimensión económica hoy en día. Acá, digo, porque si vemos a los países de la región que tienen gran desarrollo económico, como son Estados Unidos y Canadá, nos preguntamos, ¿y ellos cómo pudieron? Porque los que llegaron allí con mentalidad completamente diferente, de colonización, de permanencia allí, y personas que venían con una formación de países como los reunidos en el Reino Unido, en la Gran Bretaña, venían con el plan, era de encontrar tierras, desarrollarlas desde el punto de vista agropecuario, tener el suficiente flujo de recursos para empezar a ahorrar e invertir en otras actividades igualmente productivas que lo que pudiera ser la agroindustria. Allá se propusieron a que las personas nombradas para el gobierno se preocuparan justamente por las necesidades comunes. Y así lo hicieron. Y ya las iniciativas y el desarrollo empresarial surgieron de manera inmensa y por eso tienen el estado de economía que tienen hoy en día. Pero acá tenemos los gobiernos despreocupados porque la productividad de la gente le genere recursos para su beneficio personal. Así es de que seguramente quiero hacer honor al lema de que lo bueno, si breve, es doblemente bueno, y dejarles la inquietud de si les interesa conocer desde el punto de vista cuantificado las posibilidades de estas dos grandes investigaciones en los cuales participaron hombres y mujeres multidisciplinariamente y que con una simple actualización de cifras debemos poder llevar a la realidad y pues aportar realmente, no importa la situación gubernamental que tengamos en este momento, aportar soluciones válidas para sacar a Colombia adelante como lo merece por sus características tan especiales y tan desaprovechadas. Así es de que no quiero alargarme más. Cedo la palabra al auditorio para sus inquietudes, sus preguntas y sus propuestas, porque justamente aquí en Fundel esa es la posibilidad para hombres y mujeres civiles, de asociaciones de distinto orden que quieran realmente tener una formación como estadistas, y eso no es algo imposible. Poder conocer en todos los aspectos lo que significa este maravilloso país y tratar de estar atentos al análisis de la influencia de unas cosas en las otras, es casi una obligación ciudadana. No podemos estar en nuestro sector de confort permanentemente en temas de distracción o de otras cosas, sino que tenemos que preocuparnos por el país para sacarlo adelante, porque no lo van a hacer otras personas, lo hacemos los propios ciudadanos. Así es de que muchas gracias por haberme escuchado y quedo atenta a sus inquietudes y al interés que tengan para que ampliemos un poco más sobre estas investigaciones. Si quieren escuchar la presentación más detallada
y a través de modelos matemáticos de simulación que son sencillos y que con su aprendizaje vamos a tener la oportunidad de poder criticar con más acierto lo que no se esté haciendo bien. Bueno, entonces, adelante, mi coronel Villamarín o mi coronel Alarcón para lo pertinente. Mi coronel Alarcón, que es el moderador siempre. Bueno, mi coronel, muchas gracias, ingeniero Rosita. Bueno, tenemos la participación, ahí mi coronel Carvajal ya está levantando la mano, lo mismo que Elías Ortiz. Vamos entonces a darle la palabra a Elías Ortiz y se alista mi coronel Carvajal y mi coronel Pachón. Adelante, por favor, Elías. No, mi coronel, buenas noches para todos. Gracias a la ingeniera por su excelente presentación. Solamente tengo una inquietud, una pregunta, porque yo veía que el título de la conferencia era la participación de la mujer pues, en el empresarismo a nivel nacional. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted no cree, ingeniera, que hay mucha mujer valiosa en este país en las diferentes áreas del conocimiento, como usted lo acaba de relatar, y que precisamente en este gobierno estamos viendo todo lo contrario, que las mujeres que están asignando en los puestos directivos no han sido como lo más acertado? ¿Qué opina usted al respecto, ingeniero? Gracias. Realmente es bastante complicado entrar a opinar sobre las actividades muy específicas de las personas sin conocer en detalle los planes sobre los cuales están trabajando. Evidentemente, en los nombramientos, si a esos que se refiere de los ministros en general y de los ministros mujeres, pues dejan mucho que desear sus manifestaciones respecto de lo que están haciendo y lo que pretenden hacer. Pero para mí lo más grave es la falta del plan de desarrollo que pudiesen ellas discutir ante la ciudadanía. Pero también, digamos, las mujeres miembros de los partidos políticos también dejan mucho que desear. La política no es estar en polémica permanente con las otras personas, no. Realmente lo que se necesita es encontrar las soluciones a los problemas, referirse a los hechos, a la problemática. Pero en Colombia los políticos no hacen sino unos debates horribles de agravios personales y no se refieren a los problemas en específico. Y eso lo hacen también las mujeres, desafortunadamente. Yo no soy muy amiga de estar hablando mal de nadie, y si no tengo algo bueno que decir, prefiero no hacerlo. Pero a mí me tiene sorprendida ver que inclusive nuestras reservas, personas con tanta experiencia y conocimiento en lo que realmente ha pasado en el país, pretendan seguir apoyando a políticos y políticas que son justamente los causantes de la situación en que estamos. No han sido capaces de encontrarle solución a tantos problemas y que son fáciles de identificar y que son realmente posibles de modificar, porque pues tienen intereses personales. Y aquí la política se volvió el instrumento fácil para hombres y mujeres
de lograr intereses personales, lograr la obtención de asuntos personales. Entonces, yo sí me encuentro muy preocupada porque no veo en este momento personas con la idoneidad realmente y con la manifestación expresa de cosas válidas, de cosas ciertas, de posibilidades de solución para el país. Los ve uno siempre es en debates absurdos. Yo veo con frecuencia las sesiones del Congreso y de otros cuerpos legislativos y francamente es lamentable. Es lamentable que estemos en esas manos. Gracias. Adelante, mi coronel. Mi coronel Carvajal tiene la palabra y se alista mi coronel Pachón, por favor. Gracias, señor coronel Alarcón. Buenas noches a la sala. Interesante la presentación que acaba de hacer Rosita. Qué importante realmente es escuchar los dos estudios, el diseño para un nuevo país. Me imagino por la forma como nos lo expone que es un estudio muy serio, muy responsable, muy profundo y ojalá pues podamos escucharlo. Lo mismo el otro estudio sobre la propuesta para una posible reforma integral y ver a la luz del estudio en esa época qué se puede comparar con la situación actual del país. Entonces no le voy a hacer ninguna pregunta a la señora Rosita, sino quisiera que por favor sí insistir en que podamos tener la oportunidad de escuchar esos dos estudios de parte de Rosita. Muchas gracias. Con el mayor gusto, mi coronel Carvajal. Realmente el trabajo de investigación, diseño para un nuevo país es de carácter eminentemente económico. Y como le cuento, pues hace 20 y pico de años no existían los modelos matemáticos de simulación electrónicos y eso fue a calculadora de manivela el cálculo de todo. Sin embargo, se hicieron bastantes modelos económicos y se pusieron a funcionar para ver hasta dónde llegaba la validez de la obtención de productos internos brutos a través de hasta el 2030. Y que si eso se hubiera cumplido, como le digo, no estaríamos en esta situación tan tremenda. Y en cuanto al programa de investigación, que más que todo es un proyecto, realmente un proyecto, es una propuesta de proyecto con 3 objetivos específicos que denominamos macroprograma agroindustrial. Ya fue expuesto acá en alguna ocasión que tomó 1 hora y media prácticamente para el conocimiento completo, pero con el mayor gusto lo podemos sintetizar para que lo conozcan mejor y realmente lo apropien para que podamos llevarlo a las instancias pertinentes, porque es realmente el antagónico de la tal reforma rural integral que programaron en La Habana. Eso que programaron en La Habana, y yo espero que muchos lean porque es la única manera de criticar válidamente las cosas. El famoso, ¿cómo fue el título realmente que le hizo dar la Corte Constitucional? Acuerdo para la suspensión de la agresión. Bueno, es decir, no es un acuerdo de paz, ni mucho menos. Era sencillamente una propuesta de convenio para suspender la parte bélica dentro de ese proceso.
pero francamente, si no lo lee uno, no se da cuenta el engaño tan tremendo en que nos montaron con este tal documento, que no solamente fue sometido a un plebiscito y que lo negó la población, sino que lo convinieron después en una forma increíble y lo metieron en la Constitución, así sea en un artículo transitorio, pero que ahí está, y que están exigiendo todos los días que se cumpla en A, B, C o X cosas. El macroprograma agroindustrial es realmente una gran solución económica para el país. Es realmente una gran solución económica para las 9 regiones en que está clasificado el territorio colombiano. Y tendremos que en alguna forma llevarlo a la práctica, así como los otros proyectos que está proponiendo Fundel. Estamos trabajando intensamente para que se haga el canal interoceánico y ojalá que lo puedan hacer los ingenieros militares que tienen pues ya la experiencia de manejo de infraestructura vial por lo menos, porque este canal no es tan complicado como otros canales que necesitan esclusas. Este canal realmente es una bendición del cielo. No necesita esclusas, solamente un mantenimiento de dragado permanente. Así es de que todos esos trabajos de investigación que se han hecho en mi coronel Carvajal, por supuesto deben ser conocidos acá por la audiencia de Fundel, porque pues ese es el objetivo, que nos quepa el país en la cabeza y que tengamos propuestas válidas y que podamos criticar con argumentos y no estar hablando en debates, insultándonos o hablando mal permanentemente de las cosas, sino buscando los hechos problemáticos y encontrándole las soluciones. Esa es la pretensión que tenemos en la Fundación Mi Coronel. Gracias, Rosita. Muy interesante porque realmente es un estudio de investigación para este gobierno que se está desarrollando. En ningún momento se vio un estudio de investigación para todo lo que se está haciendo. Todo es producto de la improvisación, de ideas sueltas. ¿Cierto? Realmente así no se puede conducir un país. Entonces sí creo que es muy interesante retomar ese estudio y sentirnos en esa época, a ver a hoy qué se puede aplicar. Gracias. Mi coronel, Coronel Pachón. le tengo que agregar que realmente hay una dificultad y es que cuando un trabajo de investigación se hace, la recolección de información, que es la primera parte que para justificar la existencia de ese proyecto y los tiempos necesarios de ejecución y los costos, esa es la parte difícil y costosa del proyecto, tanto que llega a abarcar hasta el 25% de su costo total. Y realmente la Fundación carece de recursos para actualizar las cifras. Es decir, yo no puedo hacer proyecciones matemáticas sobre unas cifras de hace 20 años, sino que tengo prácticamente que empezar a levantar la información nuevamente. En cuanto a lo del canal de Panamá, por ejemplo, sí hay muchos trabajos hechos, casi todos por extranjeros. Sé que hay unos en repúblicas allá como la China, yo no sé qué más, que están muy interesados en meterle la mano a eso, porque son empresas que tienen mucho dinero para hacer eso. Pero este canal lo tiene que diseñar, lo tiene que ejecutar los ingenieros militares, o mejor no nos metamos en esa responsabilidad, porque cualquier otra compañía exterior que venga, vamos a tener problemas. Así es de que espero que nuestra presidencia nos autorice tener un par de charlas más, no inmediatamente, dentro de un tiempo prudencial,
para enterarlos con detalles en cómo es, porque inclusive hemos pensado en que vamos a hacer unos cursos no muy profundos, pero sí suficientes de cómo se formula un proyecto, cómo se hace un modelo matemático de simulación, cómo se interpreta y cómo puede servir como arma para estar vigilando que los recursos se usen adecuadamente y se responsabilice a quienes no lo hagan. Así es de que, por supuesto, por eso en Fundel necesitamos el apoyo de todos. Necesitamos conseguir recursos económicos. No podemos seguir trabajando con las uñas. La simple comunicación y la simple transmisión de todo lo que hacemos no se la podemos dejar exclusivamente a las redes, que sí, en este momento son gratuitas, entre comillas, porque no sabemos qué va a salir más adelante. Pero necesitamos más compromiso, más asistencia. Creo que la semana entrante vamos a tener una conferencia muy importante de nuestro presidente respecto de cómo aumentar justamente la afiliación a la militancia, a estas cosas realmente serias e importantes. Aquí no estamos buscando beneficios personales. A estas alturas de la vida, yo creo que la mayoría ya tenemos resuelta nuestra vida y estamos más cerca de la salida que de la época, de la fecha de nacimiento. Así es de que pongámosle seriedad a esto, pongámosle compromiso, saquemos estos propósitos de Fundel adelante y tal vez en el futuro nos recuerden como unos buenos ciudadanos que hicieron algo por Colombia. Coronel Adelante, Pachón, mi coronel. adelante, por favor. Don Eugenio, buenas noches, y a la ingeniera Rosita y a todos los integrantes de la sala. Muchas gracias. Bueno, una frase antes de empezar. Yo creo que nosotros nacimos anestesiados por el mal ejemplo que recibimos de la madre patria. Llegaron y nos descubrieron, según la historia, nos trajeron algunas cosas, pero se llevaron más de lo que nos trajeron. Entonces las personas que manejaban la metrópolis española, pues nombraron a sus alguaciles y encomenderos para venir a disfrutar de las riquezas de América. A unos les fue mejor que a otros, porque también hubo muchos muertos. De todas maneras, el que era nombrado pues tenía que retribuir al que nombrara. Y yo pienso de que ese fue el origen de la formación del Estado y de la política en nuestro país. Ustedes recordarán de que en los textos anteriores constitucionales, para elegir y ser elegidos se necesitaba determinados requisitos. Entre ellos, en alguna época, saber leer y escribir y tener una renta superior a tantos dineros. Entonces, cuando se formaron nuestros primeros compatriotas aquí en el exterior o en las universidades que trajeron los jesuitas, también como que aprendieron a hacer eso. Entonces, pues leyendo la historia de la cual últimamente pues he tratado de acelerar en parte algunas cosas, encuentra uno de que pues las personas que no tenían derecho a la participación política pues fueron formándose organizadamente para tratar que los tuvieran en cuenta. Entonces, una pregunta inicial para Rosita sería, pero al final,
es la diferencia entre la reforma rural integral a la cual hace usted referencia frente a la reforma agraria, que no dio ningún resultado porque pues quienes diseñaron las leyes y autorizaron las compras de terrenos para darles a la gente que no tenía espacios donde vivir, cultivar y sobrevivir, pues se las dieron en aquellos lugares apartados donde no había medios para llegar. Recuerdo así tranquilamente de que por allá en mi pueblo de Boyacá Occidente, Caldas, Boyacá, habían personas que cuando yo tenía por ahí 5 o 6 años contaban de que qué bueno ir a los llanos a tumbar montaña, que allá había suficiente tierra, pero el problema era sobrevivir con lo que producían. Entonces producían y el provecho de eso pues eran las personas que tenían algún medio de transporte a través de los ríos. Y la planta que lloraba, o sea, el caucho, también hubo un grupo de personas que se aprovecharon de ellos, de manera, como se dice, inmisericordia, una total esclavitud, sin ninguna retribución, sino que había que agradecerle al patrón porque los ponía a trabajar, no porque les dieran el pago del trabajo, sino porque los tenían por ahí de alguna manera bajo alguna cubierta. Entonces, la reforma agraria no se cumplió o no cumplió los objetivos por los cuales fue diseñado. Y si en algún momento lograron algunos campesinos hacerse en tierras, como quienes más saben son los que llegan al poder, o los embaucadores llegan al poder, les acomodan las leyes y nombran a los inspectores de policía. Y recuerdo en este momento de que por allá en la costa atlántica, especialmente departamento en el Magdalena, años 73-74, los trabajadores pues tomaban determinadas porciones de tierra y a uno le ordenaban ir con el inspector a desplazar a los invasores. Uno estaba en una esquina y como la finca era amplia, mientras uno estaba en un costado, los presumibles dueños, presuntos dueños, sin títulos a la hora de la verdad, entonces incendiaban los ranchos del otro extremo y se formaban unos problemas que no conducían sino a desprestigio de la fuerza pública, porque siempre le echaban culpa a la fuerza pública. Una hacienda, por decir algo, de pronto de 100 hectáreas, donde habían 4 ranchos y uno de subteniente con 4 policías. Para controlar eso, totalmente imposible. Y así sucesivamente, entonces, pues la reforma agraria no dio ningún resultado y dio motivo para que algunos campesinos se organizaron en grupos para atacar liderados también por políticos. Y cuando se creció el enano, es decir, la inseguridad, pues lógico, las personas que tenían sus bienes, algunos productos del buen trabajo, otros producto del trabajo de las mujeres, porque qué mejor en épocas de bárbaras naciones, donde el señorito buscaba a la hija del potentado, porque la chica no podía manejar los recursos, era exclusivamente del hombre. Entonces imagínense, ¿quién no iba a intentar buscar una chica donde el papá tuviera buenos recursos? Él la pasaba en carretilla. Se volvía rico de la noche a la mañana. Entonces esa problemática se ha venido creciendo y realmente pues hoy es idéntico. Es idéntico. Los políticos saben
los graves problemas que hay respecto a la justicia. De tiempo atrás no son suficientes los jueces para atender la cantidad de casos. Pero, oh sorpresa, en vez de organizar mejor el sistema de justicia, entonces llamamos a los rebeldes y los nombramos de legisladores. Y Sandra ahora se convierte en una persona que da cátedra de ética, porque critica cualquier crítica que se le haga al guerrillero que está en el poder, que ya no es guerrillero. Pero se nos olvida a nosotros que quienes se tomaron el Palacio de Justicia y asesinaron a los magistrados fueron los del M-19 en busca de evitar la extradición. Y entonces, por eso es que yo digo, nosotros nacimos anestesiados, seguimos anestesiados, porque nos dan migajas. Esa es mi apreciación, Rosita. Gracias. Tiene toda la razón, mi coronel Pachón, pero le quiero contar que realmente a eso me refería cuando al comienzo de la charla comenté que la situación de la historia de Colombia no arrancó en la independencia de España, sino en la llegada de los conquistadores y a continuación los virreyes y toda esa gente de sangre azul que llegó aquí a imponer una serie de cosas copiadas del feudalismo español. Y acá realmente no hubo una repartición democrática de la tierra, sino que la hicieron como gratificación por servicios, inclusive en la misma campaña libertadora, el libertador Simón Bolívar repartió tierras a diestra y siniestra, yo no sé en qué forma de titulación o qué, y ese es el origen de la pues inapropiada situación de propietarios productivos en el sector rural. En cuanto a lo que hay en el primer capítulo del mamotreto de La Habana, que lo llamo yo mamotreto de La Habana, por favor léanlo, porque es que si uno no lee no se llena de argumentos para pensar y proponer otras cosas. Lo que quedó ahí consignado es lo que experimentaron muchos países asiáticos, inclusive China, inclusive Rusia, inclusive, bueno, fueron muchos los países que experimentaron ese modelo de entregarles 1 hectárea o yo no sé cuántas hectáreas a cada campesino y esto es lo suyo y mire a ver cómo lo hacen. Eso es una cosa conocida históricamente de la mortandad tan espantosa que generó ese modelo. De hambre, de física hambre, porque la gente no fue capaz de manejar eso. Y eso es lo que está en el mamotreto de paz como reforma rural integral, que le entreguen tierra a los que expropien a los terratenientes y que le entreguen. No, lo que proponemos en Fundiel con el macro programa agroindustrial es una cosa absolutamente asociativa de productores pequeños, asociados y como propietarios del proyecto, no como empleados de un proyecto. Es una forma asociativa donde ellos van a ser los dueños, los productores, con capacitación previa, con asistencia permanente y con todas las de la ley como merece ser un empresario rural que tiene tantos riesgos en este momento por los cambios climatológicos que ha habido gracias al mal manejo agropecuario, justamente. Por un lado, aparte de los atropellos que han hecho los grupos al margen de la ley. Así es de que léase, por favor, el mamotreto de La Habana y con muchísimo gusto voy a pedirle el favor a la presidencia que nos autorice repetir el macroprograma agroindustrial para que ustedes vean la gran diferencia, y ojalá nos hagamos escuchar, porque no es posible
que todo lo que dicen los señores al margen de la ley les sea aplaudido, les sea facilitado por el gobierno de turno desde hace rato, no estoy hablando solamente del actual, y la gente de bien no decimos nada, no proponemos nada, no pedimos nada. Francamente nos está haciendo falta, como dicen coloquialmente nuestro presidente, desayunarnos con un vasito de berracol para que no nos dé miedo decir las cosas beneficiosas y correctas. Así es de que sí, hay una gran diferencia en lo que está en el mamotreto de La Habana y lo que es el macroprograma industrial. Y no podemos permitir que se suceda nuevamente esa mortandad espantosa de gente del sector rural que hubo cuando hicieron en los países asiáticos ese famoso ensayo que copiaron ahora para la reforma rural propuesta por ellos. Gracias. Adelante, mi coronel. Mi coronel Alarcón. Es que estaba viendo que mi general Gómez había levantado la mano, pero parece que se retiró. Se le cayó la señal. Entonces le vamos a dar la palabra a Eli Ospina. Bueno, muchísimas gracias. Lastimosamente la intervención de mi coronel Luis Humberto Pachón la escuché parcialmente porque no sé si el sonido mío también está llegando a los participantes tan bajo tono. Tengo los bables con el volumen máximo de mi pequeño computador y la verdad que escuché entre líneas las exposiciones de mi coronel Pachón, pero veo que nuestra ingeniera Rosita y mi coronel Eugenio bien lo escucharon y es lo más importante porque son los que llevan el timón. Yo puedo decir que hay un lema, una frase, un adagio que habla de que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Decía nuestra ingeniera que cuando hablaban del subsidio de vivienda, perdón, mi general Leonardo, del subsidio de vivienda, se lamentaba que porque parece ser que de adentro de nuestras propias tropas es que salen las ideas de hacer estos funestos cambios. Eso no es extraño, porque lo estamos viendo también con nuestra salud. Nuestro sistema de salud militar y policivo, que no es lo más grandioso del mundo, es un gran sistema. Igual que es nuestro sistema de salud en Colombia. Lastimosamente, el mal llamado socialismo del siglo XXI, alias comunismo, tienen que inventarse cosas para que hacerle creer a la gente que ellos van a mejorar lo que está bien. No se puede mejorar dañando, se puede mejorar mejorando, pero no dañando. Entonces, me parece que es real lo que expone mi general Leonardo. La misma gente de adentro, pues que ha habido tantos de adentro o de nosotros, de nuestro gremio, de nuestra institucionalidad, que han olvidado que en algún momento levantamos nuestra mano derecha, hicimos una cuestión así y dijimos sí, juro. Y eso no fue para un día, eso es para toda la vida. Defender nuestra patria hasta perder nuestras vidas. Pero resulta que la gente, algunos, porque no puedo generalizar, olvidamos nuestro juramento que es sagrado porque es con nuestra patria. No podemos dejarlo. Los militares, los policías tendríamos que lamentar tener solamente una vida para servirle a nuestro país. Deberíamos de tener más vidas, como los gatos, para servirle más tiempo a nuestra sociedad. Es mi aporte en este momento y aparte de agradecer esa importantísima exposición consecuente de nuestra ingeniera, que bien centrada tiene la idea de lo que está pasando, de lo que pasó desde la conquista hasta donde nos están llevando en este momento. Muchas gracias por la oportunidad y aquí seguiré QAP.
Gracias. Con mucho gusto, Eli. Y realmente yo también he dicho en muchas oportunidades que gracias a Dios la institución de la fuerza pública está a través de todo el país por su estructura fantástica, tan organizada y que hoy por hoy puede dar testimonio de lo que sucede en todas las regiones, porque la conocen en detalle. Tan es así que las emisiones de memoria histórica que se hacen todos los días a las 7:30 de la mañana son prácticamente una cátedra de geografía, de ecología, de todo lo que usted quiera. Es realmente sorprendente el conocimiento real que se ha logrado a través de estas memorias que sin duda alguna están tan desaprovechadas para hacer los reclamos correspondientes a todos los gobiernos que han pasado. Muchas gracias, Eli. Coronel Saldaña, tiene usted la palabra y se alista, por favor, mi coronel Iván González. Buenas noches, mi coronel. ¿Es a mí que me corresponde o a mi coronel González? Mi coronel Saldaña, por favor, adelante. Listo, mi coronel. Yo voy por la autopista de Medellín hacia La Estrella y la señal es pésima. Voy con el celular. Voy a hacer muy corto. Y si se me va la voz, cuando llegue a la casa prendo el computador para continuar con la conversación. Bueno, del sincretismo cultural que nos llegó de España hacia los y nosotros, pues, los raizales como indígenas, y donde participó la iglesia, tuvimos desafortunadamente una cultura donde se alababa el ser pobres, y eso lo recibimos de la plastificación de la cultura de la iglesia, que mucho tuvo que ver en la savia del conocimiento que nos dejaron, y todo porque consideraban que la pobreza era una virtud. Ahí termino. Esa es una tara histórica que recibimos, una herencia. De todas maneras, no nos podemos quedar ahí en esa virtud de la pobreza, entre comillas. Con relación a la exposición de la doctora Rosita, pues no tengo nada diferente a agradecerle este conocimiento que nos transmite y a pedirle, como ya le han pedido mi coronel Pachón y mi coronel Carvajal, que por favor nos ilustre con otras charlas u otras dos, las que sean necesarias, con los modelos matemáticos y las gráficas que se entienden con más facilidad y con números, haciendo una proyección como lo hace la ingeniería económica. Dice la doctora que sí es muy difícil ahora transportarla, pero aplicando la fórmula puede que podamos entenderla. Sé que es un trabajo largo, pero sí se podría hacer con el conocimiento de la doctora Rosita. 1, 2. Siempre he pensado que, o por lo menos en los estudios, a través del tiempo que uno hace, que de lo macro a lo micro, primero están los planes, después los programas y después los proyectos. No he entendido por qué primero, para llegar un candidato a ejercer la administración pública en cualquiera de los niveles, se habla primero del programa y después del plan. En realidad, la ley en gobierno público estipula que el plan de gobierno, que ahí es donde yo veo un pequeño dislate en la apreciación digamos, de lo relativo, de los pasos, de la mecánica que debe tener la política. Colocan primero el programa del candidato y después el plan de desarrollo, cuando ya debería de estarse desarrollando ese programa, que debería ser plan primero, pero ningún gobierno está fallando en esto.
incluye, ¿ahí me están escuchando o se fue la voz ya? No, sí, bien, bien. Ahí está bien, está bien. Está Bueno. bien. Adelante. Sí, realmente este gobierno está cumpliendo lo que dice la ley, que debería ser al contrario. Y es lo que yo pienso que Fundel, como una organización tan seria, sería uno de los puntos en el programa. Es decir, yo pienso que las asignaturas nos están dando en las universidades como se deben de dictar, y todo el mundo nos contestamos y recibimos esa información, y en las universidades ningún alumno dice eso porque no tiene el conocimiento. Le interesa más bien pasar una materia antes que analizarla. Entonces, retomando, yo pienso que esto, como nosotros estamos armando un partido, y pues así lo he entendido por la seriedad de quienes fundaron a Fundel, es uno de los programas que debemos de tener, uno de los puntos en el programa del gobierno, de gobierno de Fundel cuando seamos partidos políticos. Y me atrevo a sugerir que en cada una de estas tertulias, como esta tertulia, que no traemos un conferencista en lo que uno no puede expresar directamente, es ir armando entre todos el programa que debemos de presentar a la opinión pública. Y como por ejemplo, sin salirme del tema, yo no alcanzo a entender por qué para el ascenso de los generales tengan que intervenir unos cachicitos, me excusan la expresión, pero así es, que han llegado a la Cámara representantes de la Comisión Quinta y unos jovencitos que no tienen idea de cómo se maneja la fuerza pública, que tengan que intervenir en el ascenso de un general. En la Constitución del 86, la Constitución del 86 expresaba que también para ascender a teniente coronel tenía que intervenir el Congreso. En esta Constitución del 91 quitaron esa facultad, digamos, lo que tenían los congresistas, y ya los tenientes coroneles no ascienden con intervención del Congreso, pero dejaron a los señores generales. Me parece inaudito, por eso me parece lejos de todo contexto. Y yo pienso que ese debe ser, porque entendí que mi coronel González ayer dijo un punto del voto militar. Entonces yo pienso que en estas tertulias debemos de ir armando los puntos, tanto para la constituyente como para cuando seamos partido político. Nada tiene que ver el ascenso de un general con unos muchachos que llegan sin conocimiento e intervienen, y no, eso debe ser por cooptación, como hacen los magistrados. Y hay muchos otros puntos que tenemos que ir nosotros analizando e inscribirlos acá, que poco a poco los iremos analizando. Conclusión, doctora Rosita, muchas gracias por su conferencia muy clara, y nos queda pendiente complementarla. Un abrazo para todos. Gracias, mi coronel Saldaña. Realmente, lo dijimos, las reformas políticas aquí se refieren generalmente al texto, no a la esencia de lo que se va a reformar. Y es perfectamente ridículo que los ascensos de personas con una profesión tan específica y tan compleja tengan que ser sometidos a aprobación de los que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Porque ese es el gran problema de la democracia. Como decía nuestro famoso amigo Platón, el gran problema, y que decía que no le gustaba la democracia, porque el gran problema era que las cosas más importantes generalmente eran discutidas y manejadas por personas que no tenían ni idea
del asunto y que como la gran mayoría de ignorantes generalmente están en esa posición, que pues suelen ganar sus propuestas y sus aprobaciones. Y eso es cierto. O en el año pasado creo que hicieron no sé exactamente cómo fue el tema, pero hubo una encuesta o una investigación en el Congreso a ver cómo estaba el nivel académico de nuestros teóricos representantes, y francamente fue sorpresivo ver el nivel tan bajo que tienen, especialmente en la Cámara de Representantes, pero en los cuerpos legislativos en general. Y con la historia de que no se puede exigirle a la persona tener pues idoneidad para lo que va a hacer, porque de eso es que se trata, tener idoneidad para ocupar un cargo, que porque eso va en contra de la libertad para que todos tengan las mismas oportunidades, pues yo no sé a dónde vamos a parar. Pues ya lo estamos viendo, ¿no? Porque hemos tenido, pues hemos tenido personas increíbles en posiciones legislativas, ejecutivas y hasta judiciales, aun cuando la única profesión que necesita certificación real para el ejercicio pues es la de abogado, aun cuando también las de muchas ingenierías requieren pues certificación de que la persona está certificada por la universidad para hacer lo que pretende hacer. Yo sí creo que en ese sentido sí hay que hacer muchas reformas, porque por muy buena voluntad que tenga una persona, si no tiene los conocimientos adecuados para ejercer un cargo a través de un plan de desarrollo, porque esa es la idea también, pues no debe ser encargada del tema, por lo menos, o del cargo. En el Congreso hay personas que jamás han presentado un proyecto de ley, según la encuesta esta a la que me refiero. Porque no es nada más sino oírlos hablar. No es más sino oírlos hablar. Y sabe uno exactamente en dónde está su nivel. Así es de que tenemos que estudiar ese tipo de problemas y encontrarles soluciones lógicas. El infortunio que tenemos siempre es el del tiempo. Y si las cosas buenas son cortas, son doblemente mejores. Por eso, entonces, vamos a tener una última intervención, que es la de mi coronel González. Por favor, adelante, mi coronel González. Mi coronel Iván González. Él generalmente tiene problemas de señal. Sí. No, y la señal está pésima en todo lado, infortunadamente. Entonces, vamos a aprovechar este tiempo que nos queda para darle la palabra a José Ricardo Martínez. Adelante, por favor. Hay otro con problema de señal. Bueno, mi coronel Villamarín, definitivamente el tiempo se nos acorta. Vamos a 10 minuticos de... No sé, sí he escuchado bastante y con mucho cuidado las intervenciones. Tengo problemitas, sí, efectivamente, pero en este momento ya oprimí un dedito aquí y parece que estoy bien. No, interesante, importante, todos esos esbozos, todas esas manifestaciones, todas esas pensamientos que se tienen respecto de nuestra patria, nuestra formación, de nuestras instituciones, y especialmente cuando pues se tomó la determinación que vino del cielo, como podía decirse, de formar una república. Ahí surgieron todas esa cantidad de influencias religiosas, políticas, de color, de regiones, y no hemos podido manejar esta situación con ese
territorio que tenemos tan hermoso y tan variado para poder hacer, yo decía en algún momento, una república, no sé si esté equivocado o qué, tanto que uno escucha y se matricula solamente en la democracia, pero en el centralismo, pero que sí hubiera sido que Colombia hubiera tomado la decisión de hacer unos Estados Unidos de Colombia. Formidable ver todas esas participaciones con todas sus correspondientes idiosincrasias y producciones de las distintas regiones para, o con un mismo fin, hacer una gran patria. Estoy muy contento con todas las palabras que he escuchado hoy, ese sentido patriótico de ustedes, y adelante, ahí vamos. Yo humildemente estoy con mucho oído al frente de eso, y ver, por ejemplo, una dama que toma la iniciativa y no propiamente la iniciativa porque ella es muy a veces modesta, pero de todas maneras ver que se oye ese término femenino hablando de todas estas cosas, eso es formidable, formidable. Muchas gracias. Adelante, soy siempre con ustedes. José Ricardo, muchas gracias. Quiero aprovechar la oportunidad de ver si mi coronel Iván González ya está al aire. No, definitivamente no. Qué pena, mi coronel Villamarín. Ya estamos justos con el tiempo. Muchas gracias al ingeniero Rosita y muchas gracias a todos los que han intervenido con buena propiedad y queriendo dejar sus aportes aquí para toda la concurrencia del día de hoy. Mi coronel Villamarín, vamos con sus conclusiones y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Bueno, muchas gracias, mi coronel Alarcón, y muchas gracias, ingeniero Rosita, por la exposición del día de hoy. Tratando de sintetizar algunos de los puntos resaltantes de la importante disertación y de los documentos tratados, toquemos como primera medida la importancia de la gobernanza. Resulta que dentro de los conceptos fundamentales de la gobernanza, en la cual implica que el gobernante tenga una interacción directa con la base que lo eligió o con la base que constituye la población que es gobernada por él, debe tener un sustento en un basamento científico. Y ese basamento científico pues lo dan las encuestas, las estadísticas, los estudios y las cifras. No se puede concebir hoy, en la actualidad, a una persona que gobierne o que haga parte de la legislación en cualquiera de los tres niveles del Estado, que no tenga acceso e interés por estudiar las cifras y las tendencias. Las cifras naturalmente dan tendencias, ¿no? Porque al ser comparativas se miran los datos de una fecha con la otra y desde luego tienen que estar lo más actualizados posibles. Pero es que además las cifras hablan y le indican a las personas cuáles son los aspectos y los campos en los cuales hay que trabajar más fuerte y corregir lo que hay que corregir y mejorar lo que hay que mejorar. Entonces, esa parte científica que Rosita nos anuncia que va a presentarnos en una posterior información, lo que fueron esos estudios y la necesidad de actualizarlos es fundamental. Aquí hemos tenido ya varios ejercicios de mirar experiencias con las cifras y cuando uno toma un estudio con cifras y lo interpreta bien, lo interpreta rápido, es lo mismo que tomar un mapa. Siempre hemos insistido en las conferencias de geopolítica que los mapas hablan por sí solos. Entonces, interpretando bien lo que hay en el mapa, se entiende lo que pasa en el terreno y se entiende la relación del hombre con el medio ambiente en el sector donde vive. Igual pasa en el gobierno, en la gobernanza, desde que el gobernante tenga ese acceso y esa facilidad de interpretar las cifras y los estudios, pues ya tiene mucho terreno ganado. Pero infortunadamente, como se dijo en la conferencia, hay una tendencia dentro de las reservas, que son nuestro primer blanco, no es que sean el único, porque queremos llegar a todo el país, es de hacer política igual que la hacen los políticos, sin tener en cuenta esos datos. Entonces, por eso vienen las chambonadas.
Recordemos que ya hace casi 3 años el doctor Colmenares nos dijo aquí que una de su gran experiencia en la Contraloría había sido que los alcaldes y los gobernadores cometen muchos errores graves, ni siquiera en todos los casos por corrupción, sino por desconocimiento de la administración y por mala interpretación de los estudios y de los procesos, porque no le ponen cuidado a eso. Entonces costean, decía el doctor Colmenares en ese momento, costean un profundo estudio, un costoso estudio de X o Y campo, donde le está diciendo cuáles son los aspectos en los que hay que trabajar, y no trabajan allí, y entonces pues ahí le generan las investigaciones y la Contraloría entra a actuar y los demás órganos de control. Entonces fundamental eso, y desde luego la propuesta de Rosita la recibimos con el mayor interés porque nos ayuda a enseñarle a quienes participan en estos eventos que hay que interactuar con la comunidad. En segunda medida, quisiéramos resaltar, hay algo que se utiliza mucho en las fuerzas militares, pero que tiene una total validez en el campo civil, en el campo de la administración pública, que es lo que en términos militares se llama la apreciación de situación, que es donde se estudian los factores de misión, enemigo, tiempo y terreno, se determinan los cursos de más probable adopción propios y del adversario y se toma la decisión de actuar. Si lo traducimos al campo político, pues el enemigo son los problemas, ya no son los seres humanos ni son las comunidades, sino son los problemas que hay. Entonces hay que mirar el entorno en que eso ocurre y trabajar haciendo una apreciación de situación permanente, que es la que facilitan estos estudios, porque son bases muy sólidas y se puede ir evaluando el proyecto. Se ha insistido mucho en ver que todo lo que se haga en la política hay que evaluarlo para que tenga una medición y se sepa si se está haciendo o no se está haciendo. Y eso debe ser periódico, inclusive dentro de nuestro proyecto, insistimos, que debe haber la rendición de cuentas, no solo como está funcionando en Colombia, sino en interacción con la comunidad. De igual manera, al ver todo este entorno de esos estudios, las realidades que se han dicho, pues podríamos caer en la trillada frase de que Colombia está sobrediagnosticada y con eso guardar silencio cómplice todos, pero también podríamos mirar de una manera más proactiva es la obligación moral que tenemos los colombianos de organizar nuestra propia política, ya que los dirigentes políticos, como muy bien lo mencionó Rosita en su exposición, no han hecho bien la tarea y quieren volver a recuperar el poder que les quitó el señor Petro, no para corregir lo malo que hizo precisamente en que cayera el señor Petro al poder, sino para volver a lo mismo, a sus grupos, a sus conciliábulos y a darle el aplauso y la palmadita en la espalda a los militares y policías que se sacrifican por ellos, que al fin y al cabo ya se han sacrificado 2 siglos por ellos y lo han tenido ahí. ¿Cuál es el problema? Seguirlos utilizando de la misma manera. Y lo peor es que hay gente que les acepta y les hace el juego y hasta los nombran que los directivos nacionales de las reservas y no hay que más cosas, cuando son ellos los responsables y serían los primeros que hay que quitar del camino. Si recordamos que hoy mencionaron varias veces en nuestra historia varios de los expositores, ese fue el problema de la independencia entre el chispero José María Carbonell y las élites bogotanas, que las élites bogotanas querían que siguiera gobernando el rey desde España y que a ellos les dieran poder, y lo mismo querían las élites caleñas, las élites cartageneras, pero no querían de quitarse esa supuesta línea nobiliaria y esos títulos y pedanterías que mantuvieron al país en 200 años que llevamos ya de guerras civiles y de violencia. Y esto es lo que quieren estos mismos personajes, mantener ellos ese statu quo y que los demás siga igual, porque es que esto es una indiamenta a la que hay que manejarla así y dándoles un poquito de algo, los tenemos contentos. Entonces el cambio tiene que ser radical, pero no tendiendo hacia el comunismo, que es lo peor que pasa, y muy bien lo mencionó la ingeniera Rosita con el tema de la revolución cultural de Mao, cuando repartió la tierra en China de una manera populista, pero a la vez tomó unas medidas, por ejemplo, como eliminar todos los pájaros, todos los que eran los que causaban supuestamente el daño. Y después de que mató todas las aves, se dieron cuenta que esas aves eran las que se comían los gorgojos y evitaban que el gorgojo acabara con los cultivos. Y vino una hambruna que costó la vida a casi 50 millones de personas. Entonces,
esas medidas extremistas del famoso cuento de que el alcalde de mi pueblo entonces la solución es matar media vaca. Entonces eso no es solución para los problemas del país, sino tienen que ser estructurales y pensadas y de acuerdo con una apreciación permanente de la situación. Y aquí nos queda otra reflexión, es que así como se hacen los inventarios de los recursos para hacer un planeamiento, a los gobernantes les corresponde dentro de su tarea estar haciendo inventario de recursos permanentes. Y muy bien estuvo explicado a lo largo de la disertación cómo se tienen que tener en cuenta esa relación recursos, planes, proyectos y todo enfocado con seriedad y objetividad y pensando siempre en los desarrollos comunitarios. Entonces eso es una importante en el manejo de la y también nos queda claro que administrar es decidir, es manejar recursos y es trabajar sobre planes, proyectos, objetivos, programas y no al garete, porque hubo preguntas enfocadas respecto al actual gobierno. Nos dimos cuenta que la improvisación es letal en la administración pública, en la administración privada, en la vida privada, en la vida social. La improvisación es el peor enemigo de cualquier desarrollo y eso desafortunadamente es lo que estamos viendo con el actual desgobierno. Y finalmente, con todo eso que vimos y con las preguntas, la interacción, creo que nos queda claro a todos. Mi amor. Creo que nos queda claro a todos los asistentes que indiscutiblemente, si se quieren dar pasos en un proceso de avance, hay que dejar a un lado las polarizaciones y las ideologizaciones, porque esas minimizan el espectro que tenemos al frente para actuar. ¿A qué me refiero? Que cuando una persona se enfatiza, se polariza, se fanatiza en algo, entonces deja de ver el ambiente que tiene al frente, el área de operaciones en términos militares, pierde la visión de conjunto sobre los factores misión, enemigo, tiempo y terreno, y se enfoca es en unos aspectos particulares y entonces va a perder la batalla en el resto del terreno. Siempre el dirigente político tiene que tener la mente abierta, con conceptos, con información permanente, estarse nutriendo de mucha información, sobre todo la científica, que es la que le da la medición de lo que pasa y de lo que ha pasado y la prospección de lo que debe hacer y lo que se puede hacer. Pero si se ideologiza, si se fanatiza, si se polariza, pues termina es enfrascado en lo que había. Hay una historia muy interesante que en los libros de guerra psicológica de Estados Unidos lo estudian en ese ejército, y es el caso del famoso escritor John Milton. Él era ciego y escribió una obra que es fenomenal en la literatura mundial que se llama El Paraíso Perdido. Pero él era muy cercano al pensamiento de la realeza y defendía la realeza. Y para bloquearlo, los enemigos de él, que no querían que escribiera cosas muy profundas sobre lo que reflexionaba, entonces se pusieron de acuerdo para atacarle no a lo que él escribía, sino a él. Y Milton cometió el error de caer en ese juego y perdió la posibilidad de haber dejado muchas más obras de profundidad para la humanidad. Eso lo estudian mucho en ciencia, en semiología, en las facultades de comunicaciones en universidades muy serias, y en Estados Unidos, en las escuelas de guerra psicológica, se habla mucho de ese tema. Entonces, eso nos enseña que la polarización no ayuda a nada, y desafortunadamente, si vemos específicamente lo que ha ocurrido con el señor Petro, nos están manipulando unas personas que quieren recuperar el poder para ellos, diciéndonos que Petro es malo y que Petro es malo, y la gente sale como en un grupo detrás, si es que hay que apoyar a esta persona porque dice que Petro es malo, y uno se pregunta, ¿y cuál es la diferencia con que esa persona lo diga? Porque Petro sí es malo, es mala persona, es malo como ser humano, malo como administrador, y es mala persona, tiene antecedentes de bandido.
Pero eso no significa que hay que enfrascarnos todo el tiempo en eso, sino es cómo contrarrestar esa estrategia con la que está desgobernando a Colombia, llevando propuestas de solución y no simplemente disociando. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Cuál es la diferencia que lo diga un político de los que nos llevó a que Petro ganara, a que lo diga una persona que no está metida en eso y que lo puede explicar de mil maneras? Pero esa mecánica de la polarización hace que se le ponga más cuidado al que nos tiene acostumbrados, porque ya está, es común escucharlo en las redes de la política. Eso es semiología, semiótica y manejo de masas, que los políticos se vuelven muy hábiles para utilizarlo, en lugar de utilizar todos esos recursos para desarrollar planes. Pues llegamos al final. Muchísimas gracias, ingeniera Rosita, por esa exposición magnífica. Desde luego que seguiremos con las exposiciones que usted plantea y muchas más. Igualmente la propuesta que nos hizo mi general Leonardo Gómez, que ya consiguió para el 1 de febrero, el general argentino que nos va a explicar lo que ya ocurrió, pues hacemos el ajuste en el horario, ni más faltaba traer a una persona que nos va a ilustrar en lo que puede pasar. Mañana continuaremos con lo de la memoria histórica por la mañana y por la noche haremos un ejercicio de analizar de manera objetiva los 5 meses ya largos de desgobierno del señor Petro para ver dónde están las fallas que tiene el país y que él tampoco ha podido solucionar, y buscarle obviamente propuestas, ideas y seguir generando debate de crecimiento político. Por ahora yo ya cierro, me despido, pero creo que mi coronel Alarcón tiene algo más para leerles. Entonces, adelante, mi coronel Alarcón. ¿Se le cayó la señal? Sí. Preciso iba a hablar y se le cayó la señal. Bueno, entonces cerramos. Les deseamos a todos una feliz noche. Les recordamos que es necesario, importante, invitar damas y jóvenes para seguir creciendo en esto y que no perdamos la fe. No nos dejemos embarcar en ese mare magnum que nos quieren llevar los políticos tradicionales para recuperar lo que perdieron por culpa de su ineficiencia y nosotros haciéndoles el juego, cuando podemos construir entre todos un proyecto que nos dé mejor país, no para nosotros, sino para las generaciones venideras. Una feliz noche para todos y que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Amén y amén. Gracias, coronel.